Buenas tardes, compañeros. En clases anteriores estuvimos hablando acerca del tema de la personalidad y de los atributos de la personalidad. Dentro de los atributos de la personalidad se encuentra el domicilio. Y este fue el último tema que estuvimos viendo. Vimos una definición indicando que es un atributo de la personalidad que consiste en la circunscripción territorial en la que una persona tiene su residencia, ya sea voluntariamente o por disposición de la ley, y en ese lugar es donde va a ejercer sus derechos y va a cumplir sus obligaciones. Ese es el elemento más importante del domicilio. La relevancia jurídica de este atributo de la personalidad es que la persona, pues al ser un ser capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones, debe fijarse el lugar para el cumplimiento de sus obligaciones. Y ese lugar es el domicilio. Vimos las clases de domicilio de conformidad al Código Civil, un domicilio voluntario o real, que se llama así porque se constituye por la residencia voluntaria de una persona en un lugar con ánimo de permanencia. Y vimos que la ley presume que ese ánimo de permanencia es por lo menos que resida ahí un año. El múltiple, plural o alternativo son aquellas personas que residen o viven en varios departamentos y por lo tanto su domicilio va a ser cualquiera de ellos. El circunstancial o del vagabundo son aquellas personas que no tienen un domicilio fijo, no tienen un domicilio permanente o habitual y por lo tanto su domicilio es el lugar en donde se encuentren en ese momento. El legal necesario derivado es aquel que fija la ley, como en el caso de los niños, niñas y adolescentes, que la ley indica que su domicilio es el que tengan sus representantes legales. El domicilio especial electivo contractual es aquel que voluntariamente señalamos cuando celebramos algún contrato. El de las personas jurídicas, aquel que consta en el documento a través del cual se crean, que platicábamos la vez pasada que si es una persona jurídica de derecho privado, es una escritura pública. Y si es una persona jurídica de derecho público, es una ley. Y también vimos una clase de domicilio que se encuentra en el Código Tributario, que es el domicilio fiscal, que es aquella dirección que nosotros señalamos ante la administración tributaria para el cumplimiento de nuestras obligaciones tributarias. Relacionado está la vecindad, sin embargo, quedamos que la vecindad ya es la circunscripción municipal, es decir, la vecindad de una persona es el municipio en el cual tiene su residencia, fundamentado en el Código Civil y también en el Código Municipal. Y ya la residencia, pues es la dirección de nuestra casa, ¿verdad? Donde nosotros residimos. Relacionado con el tema del domicilio, se encuentra otro tema que es el tema de la ausencia. Este no es un atributo de la personalidad. El atributo de la personalidad es el domicilio. La ausencia es una figura que se va a derivar del domicilio en ciertos casos. Y es lo que vamos a platicar acá, analizando los artículos que lo regulan.
Específicamente se encuentra regulada del artículo 42 en adelante del Código Civil. Acá tenemos una definición doctrinaria que nos indica que la ausencia es una declaración judicial. Si tienen su código ahí a la mano, que se los recomiendo, podemos ubicarnos de una vez en el artículo 49 del Código Civil. Allí tenemos regulado este elemento de la definición, que es muy importante porque, como ven, el artículo 49 indica, la ausencia debe ser declarada judicialmente. Es decir, solo a través de un juez que emita una resolución judicial una vez finalizado el proceso correspondiente, puede considerarse o declararse ausente a una persona. No hay otra forma de declarar ausente a una persona más que a través de una resolución judicial. Como sabemos, pues las resoluciones judiciales se emiten al final del proceso correspondiente. Que eso pues es algo que ustedes, ya el proceso propiamente dicho, lo van a ver ustedes en derecho procesal civil e incluso en derecho notarial. Pero aquí recuerden que aquí solo estamos viendo la parte sustantiva. Entonces aquí nos va a interesar ver únicamente la regulación sustantiva de la ausencia, su definición, las clases, los motivos para declararlas. Y que nos quede claro ese elemento, que solo puede ser declarada a través de una resolución judicial. Esta resolución considera ausente y si se ubican en el artículo 42, en el párrafo primero y segundo tenemos los casos en que se considera ausente una persona. Como ven, esta definición que está en el primer párrafo se hizo integrando la primera parte del artículo 49 con el artículo 42. Ya que el artículo 42 nos dice que es ausente la persona que se halla fuera de la República y tiene o ha tenido su domicilio en ella. Ese es el primer caso para considerar ausente a una persona. La persona tenía su domicilio en la República de Guatemala y ahora se encuentra fuera de la República. Luego tenemos el segundo párrafo del artículo 42, que también se considera ausente a la persona que ha desaparecido de su domicilio y cuyo paradero se ignora. En ambos casos es necesaria la declaración judicial respectiva a que hace referencia el artículo 49. O sea que los casos de procedencia para que pueda pedirse ante un juez la declaratoria de ausencia de una persona solo son esos dos. Tuvo que haber estado domiciliado en la República de Guatemala y ahora hallarse fuera, o bien estaba domiciliada en la República de Guatemala y ha desaparecido y se ignora cuál es su paradero. En esos dos casos es que va a proceder la declaratoria de ausencia de una persona. Acá al final de la diapositiva tenemos como una definición doctrinaria de ausente, indicando este autor que es ausente el que está fuera del lugar en que tiene su domicilio o residencia. Ahí tendríamos entonces las dos situaciones para que proceda a declarar ausente a una persona y la obligatoriedad de que esa declaración sea a través de una resolución judicial. Hay una clasificación de la ausencia. Hablamos doctrinariamente de una ausencia simple y de una ausencia calificada. En el caso de la ausencia,
simple. Tenemos dos teorías. Vamos a ver primero la teoría italiana. La ausencia simple la podemos ubicar en el primer párrafo del artículo 42. Yo les recomendaría que sobre el primer párrafo del artículo 42, ustedes le pueden escribir la palabra simple, ya que ese caso de procedencia del primer párrafo del artículo 42 es para la teoría italiana la ausencia simple. Es decir, es una ausencia que consiste en la no presencia de la persona en el lugar en que tenía su domicilio. Como lo dice el primer párrafo del artículo 42, tenía su domicilio en la República de Guatemala y ahora se halla fuera de ella. Eso para la teoría italiana es la ausencia simple. Ahora la ausencia calificada la podemos ubicar en el artículo 42, segundo párrafo. También la teoría italiana considera que la ausencia calificada es no solo la no presencia de la persona en el lugar de su domicilio, sino también ignorar su paradero, que es a lo que hace referencia el segundo párrafo del artículo 42. Por ello, les recomiendo que le anoten arriba del segundo párrafo del artículo 42 la palabra calificada. Y así ya no se les va a olvidar la clasificación de la ausencia y qué es la ausencia simple, qué es la ausencia calificada. Como ven, en ese artículo 42 básicamente tenemos la definición legal de ausencia, la clasificación de la ausencia y el concepto de ausencia simple y de ausencia calificada. Todo en el artículo 42. Ahora hay otra teoría, que es la que tenemos en el segundo párrafo, que es la teoría alemana. Esta también lo clasifica en simple y en calificada, pero lo que hace es agravar un poquito todo, ya que cuando la teoría alemana nos habla de ausencia simple, incluye todo el artículo 42, los dos casos de procedencia juntos, porque nos indica que una ausencia simple es no solo el hecho de la no presencia de la persona en el lugar de su domicilio, primer párrafo del artículo 42, sino también toma como elemento relevante el ignorar su paradero, que es lo que está en el segundo párrafo. O sea que para lo que la teoría italiana es una ausencia calificada, para la teoría alemana es una ausencia simple, porque todo lo agrava. En el caso de la ausencia calificada, para la teoría alemana, la tenemos acá en el segundo párrafo, nos dice que es la no presencia de la persona en el lugar de su domicilio. La simple, ¿verdad? Ignorando su paradero calificada, que habíamos visto según la teoría italiana. Y aquí agrega el elemento agravante, ¿verdad? Llegando a tener duda de su existencia. Es decir, que se presuma que esté muerto. Eso también está regulado acá en nuestro código, pero ya no dentro de la ausencia. Sí está relacionado, pero ya la tenemos en el artículo 63, que es la muerte presunta, que eso lo vamos a ver después. De estas dos teorías, pues la que podríamos indicar que más se relaciona con, ambas se relacionan con nuestro Código Civil. Sin embargo, podríamos decir que es la ausencia simple y calificada, según la teoría italiana, la que tenemos en el primer y segundo párrafo del artículo 42, que esa es la que, para efectos de estudio, es la que van a estudiar, y leen la teoría alemana solo para tomar en cuenta, ¿verdad?, cómo se clasifica según esta otra teoría, que como vieron lo que hace es agravar todo. Bien, habiendo platicado entonces de la definición de ausencia y de su clasificación, hay otro elemento muy importante que debemos tomar en cuenta e identificar en nuestra ley, y es
¿cuáles son los motivos por los que puede declararse ausente a una persona? Los casos de procedencia son los del artículo 42, ¿verdad? Esos deben existir para poder declararse ausente, es decir, que haya tenido su domicilio en la República y se halle fuera de él, o que se halle fuera del lugar de su domicilio y se ignore su paradero. Eso es, obviamente, requisito esencial. Pero aquí básicamente los motivos por los cuales se puede declarar ausente a una persona es ¿para qué, verdad? ¿Cuál sería la finalidad de declarar ausente a esta persona? Y vamos a encontrar dos motivos. El primero de ellos es para la defensa en juicio. Esto lo vamos a encontrar regulado del artículo 43 al 46. Y el otro motivo es para la administración y guarda de bienes, lo que conlleva la representación también del ausente. Esa la tenemos en el artículo 47 al 54. Vamos a hablar del primero. El primer caso es para la defensa en juicio. Aquí lo que se va a nombrar es un defensor judicial. El defensor judicial lo que va a asumir es la representación del ausente para poder representarlo dentro de un proceso judicial, ya sea como actor, ya sea como demandado, como tercero o en cualquier otra calidad dentro de un proceso judicial. Veamos los artículos que lo regulan. En el artículo 43 pueden ver la primera parte, dice declaración de ausencia para la representación en juicio. Eso es el primer motivo. Podrían ahí subrayarlo o resaltarlo. Y en el 47 indica declaración de ausencia para guarda y administración de bienes del ausente, que podrían también resaltarlo o subrayar. Artículo 43 y 47. La primera parte hasta el primer punto, ¿verdad? Esos son los dos motivos por los cuales se puede declarar ausente a una persona. El artículo 43 es muy importante porque nos indica que toda persona que tenga derechos que ejercitar y obligaciones que cumplir en la República de Guatemala y que se ausente de ella, miren la palabra que utiliza, deberá, es una obligación dejar un mandatario legalmente constituido, con todas las facultades especiales para responder de las obligaciones del mandante. Es una obligación de toda persona que se va del país, ya sea que se vaya legal o ilegalmente a otro país. Si tiene obligaciones que cumplir en Guatemala, debe dejar un mandatario judicial. Si esto se hiciera, y para dejar un mandatario es bien sencillo, ¿verdad? Solo esta persona tendría que ir ante un notario y el notario le hace en escritura pública un mandato, donde nombra un mandatario que va a ser su representante. Ese mandato lo inscriben en un registro público que se llama Registro Electrónico de Poderes, porque poder o mandato son sinónimos. Entonces, si se hiciera eso, ¿verdad? Y la persona se va del lugar de su domicilio, ahí no procede declarar una ausencia, porque esa persona dejó un mandatario legalmente constituido para que pueda ejercer sus derechos y para que pueda responder por sus obligaciones. Qué bueno que todas las personas que se van del país legal o ilegalmente dejaran un mandatario, ¿verdad? Pero casi nadie lo hace, ¿verdad? Ante esa situación, finaliza el artículo 43 indicando si no lo hiciere, es decir, se fue del país y no dejó mandatario y tiene obligaciones que cumplir,
entonces dice, se le declarará ausente a petición de parte. Y cualquier persona interesada puede pedir que se declare la ausencia de esa persona. ¿Cuál sería la finalidad? Que le nombren aquí ya no se llama mandatario, ¿verdad? El juez le va a nombrar un defensor judicial. Mandatario es si antes de irse del país fue con un notario, ¿no? Hicieron un poder o mandato y nombró a otra persona que fuera su mandatario, quien va a ser su representante. Pero si no lo hizo, entonces ahora cualquier interesado acude ante el juez a pedir que lo declare ausente y en consecuencia le nombre un defensor judicial. Ese defensor judicial que le nombren va a asumir su representación en un juicio. O sea que le nombren un defensor judicial sirve, por ejemplo, si alguien quiere demandar a la persona, pero si esa persona no está acá, no se le puede demandar, ¿verdad? Tal vez está en el extranjero. Pero si la queremos demandar, pedimos primero que le declaren ausente, que le nombren un defensor judicial y ya con su defensor judicial puede promoverse una demanda en contra de esta persona. Un caso o cualquier demanda en general en cualquier materia, ¿verdad? Un caso común que se da acá con las declaraciones de ausencia por este motivo ha sido muchas veces para poder tramitar un divorcio. Muchas veces las personas pues ya están separadas y alguno de los cónyuges ya está en el extranjero o se desconoce el lugar donde está, ¿verdad? Y una de las personas quiere demandar el divorcio, una demanda ordinaria de divorcio. No puede demandarla porque la persona no se encuentra en el lugar de su domicilio. Entonces, ¿qué se puede hacer primero? Primero, solicitar que se declare ausente a esta persona. Declarada ausente, le nombran un defensor judicial que asume su representación en juicio y, por decirlo así, ya tiene un representante legalmente constituido en el lugar de su domicilio, que es el defensor judicial, y ahora ya se le puede demandar el divorcio a través de su defensor judicial. O imaginemos un acreedor del cual el ausente es el deudor y tal vez quiere ejecutar esa deuda, tal vez hay algún bien en garantía. Entonces puede pedir que le nombren un defensor judicial y ya después lo puede demandar, ¿verdad? Esa sería la finalidad. La función del defensor judicial entonces es representar al ausente dentro de un juicio. Para esa finalidad es que se le va a nombrar. Por ello es que el artículo 44 nos indica la declaratoria anterior, es decir, la declaración de ausencia para la representación en juicio, tiene como único objeto nombrar defensor judicial al ausente para los casos en que deba responder a una demanda o hacer valer algún derecho en juicio. Bien. Si hay ahí alguien quiere intervenir, compañeros, o mencionar alguna duda, por favor, pueden encender su micrófono y preguntar. Yo tengo una duda. Sí, dígame. Dígame, compañero. Por ejemplo, si el defensor no dice nada o puede, no sé, ganar quizás la demanda, no me queda esa duda. Ah, sí, claro. Sí, el defensor pues tendría que actuar dentro de ese proceso. Por eso es que ahorita vamos a ver sobre quién va a recaer el cargo de defensor judicial, ¿verdad? Primero, el artículo 45 nos indica que si el ausente hubiere dejado apoderado o mandatario es sinónimo, sin facultades suficientes para la defensa en juicio, el cargo de defensor judicial recaerá de preferencia en este.
Lo que sucede es que hay 3 clases de mandato. El Código Civil regula el mandato especial y el mandato general. Pero estas 2 clases de mandatos son mandatos, por decirlo así, para asuntos administrativos. El general es para que los representen todos los actos en que una persona pueda tener interés, y el especial para que los represente en uno o algunos actos, pero no en juicio, ¿verdad? Porque si queremos que una persona nos represente dentro de un juicio, entonces no tenemos que otorgar un mandato especial o un mandato general de los que hay en el Código Civil, sino que se debe otorgar un mandato judicial, que eso está regulado en otra ley, que es la ley del organismo judicial. Entonces, esto lo van a ver ustedes más adelante. Cuando en civil 4 van a ver ustedes los mandatos. Solo permítanme. Acá solo se los menciono para que tengamos esa idea, ¿verdad? Es decir, si hubiera dejado un mandatario judicial, entonces cumplió con la obligación del artículo 43. Ni siquiera procede declararlo ausente, ¿verdad? Pero nos dice aquí, si lo que dejó fue un mandatario especial o un mandatario general, es decir, no un mandatario judicial, entonces cuando el juez lo declare ausente y le nombre al defensor judicial, de preferencia va a nombrar defensor judicial a ese mandatario especial o mandatario general que dejó el ausente para otros asuntos. Eso es lo que nos menciona acá el artículo 45. Pero si no dejó ninguno, el segundo párrafo nos dice que a falta de apoderado, es decir, no nombró antes de irse un mandatario especial ni un mandatario general, entonces dice que el juez va a nombrar a una persona de notoria honradez. Bueno, ser honrado. Arraigo, es decir, que viva en el lugar del domicilio, donde tenía su domicilio el ausente y demuestre el arraigo en ese lugar. Y por último dice competencia. La palabra aquí competencia se ha interpretado en el sentido de que ese defensor judicial sea competente de conformidad con la ley del organismo judicial. Lo que sucede es que la ley del organismo judicial regula una figura similar, que es la que yo les mencionaba, el mandatario judicial. Les voy a explicar qué es el mandatario judicial primero y después regresamos a este tema, porque no tienen relación, ¿verdad? El mandatario judicial es el que una persona nombra para que lo represente en un juicio. Imaginemos, yo soy un trabajador y voy a demandar a mi patrono por un despido injustificado y voy a demandar el pago de indemnización y prestaciones laborales en un juicio ordinario laboral. Pero yo no quiero estar firmando las demandas, ni quiero estar yendo a audiencias. No, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Nombro un mandatario judicial y él me representa dentro de ese juicio, ¿verdad? También lo puede hacer el demandado, ¿verdad? El demandado no tiene tiempo de andar en audiencias, de andar de juzgado en juzgado, de audiencia en audiencia, firmando memoriales. El demandado puede nombrar un mandatario judicial y este va a representarlo dentro del juicio, ¿verdad? Pero la ley del organismo judicial que regula los poderes o mandatos judiciales establece un requisito y dice que mandatario judicial de una persona individual solo puede serlo un pariente dentro de los grados de ley. Ya más adelante vamos a ver el parentesco y ahí vamos a ver que hay un parentesco por consanguinidad que la ley reconoce hasta el 4º grado
y un parentesco por afinidad que la ley reconoce hasta el segundo grado, y que los cónyuges también son parientes, aunque no forman grado. Entonces, solo un pariente dentro de los grados de ley o un abogado pueden ser mandatarios judiciales. Ahora, de una persona jurídica, solo como ellos son personas jurídicas, no tienen parientes, solo puede ser mandatario judicial un abogado. Entonces, regresando ahora al artículo 45, nos dice, si el juez va a declarar ausente a una persona para nombrarle un defensor judicial, ese defensor judicial debe ser competente conforme a la ley del organismo judicial. Significa que el juez solo debe nombrar como defensor judicial de una persona ausente a una persona que sea su pariente dentro de los grados de ley o a un abogado. De ahí, no, fuera de esos casos, no puede nombrar como defensor a ninguna otra persona, ¿verdad? Bien. Por último, el artículo 46 nos indica en qué momento termina el cargo de defensor judicial. Comienza, por decir así, cuando se emite la resolución judicial donde se declara ausente a la persona y se nombra a una persona como su defensor judicial, a un pariente del ausente o un abogado. Nombrado, este comparece al juzgado a que le hagan un acta de discernimiento del cargo y ya es el defensor judicial, ¿verdad? Él ya puede demandar en nombre del ausente o ya lo pueden demandar en nombre del ausente. Él representa al ausente dentro de cualquier proceso judicial. ¿Pero en qué momento va a terminar? El artículo 46 nos indica desde que termine el litigio en que se le nombró. Imaginemos que se le nombró porque se iba a demandar el divorcio. Finalizó ya ese proceso de divorcio, finalizó el cargo de defensor judicial, porque lo nombraron específicamente para la representación y defensa judicial del ausente en ese juicio ordinario de divorcio. Y si ya terminó, ya también termina el cargo de defensor judicial. Cuando se provea guardador de bienes al ausente, este es el otro caso que vamos a ver ahorita. O si el ausente se apersona por sí mismo, entonces finaliza el cargo de defensor judicial. O bien esa persona que fue declarado ausente, viene él personalmente, o bien nombra a un mandatario judicial y se apersona su mandatario judicial. Ahí va a finalizar ese cargo, ¿verdad? Bien. Esos serían los artículos de la declaración de ausencia para representación en juicio. Son 4 artículos, ¿verdad? Vamos a pasar al otro. Si hubiera alguna otra duda, antes de pasar al otro, podrían hacerla en este momento. Como decía la compañera hace un momento, ese defensor judicial, pues, representa al ausente y tendría, pues, que defender sus derechos e intereses. Aunque muchas veces, por comentarle en la práctica, por ejemplo, si es para un divorcio, se nombra a un abogado, por ejemplo, y cuando se demanda el divorcio al abogado, que es el defensor judicial, pues normalmente no se va a oponer a la demanda, se allana, ¿verdad? Y ya se procede a dictar la sentencia. Podría haber oposición, por ejemplo, si fuera alguno de los familiares, incluso, ¿verdad? Podrían asumir alguna otra actitud procesal, pero esas ya las van a ver ustedes en su momento cuando vean el curso de Derecho Procesal Civil. Pero a él, prácticamente el defensor judicial es el representante legal dentro de ese juicio del ausente. Es como que estén demandando al ausente y él pues puede ejercer todas las actitudes que pudiera ejercer el ausente. Otro caso distinto es el segundo motivo, la administración y guarda de bienes. Esto se va a dar
cuando esa persona que se encuentra fuera del lugar de su domicilio tiene bienes en ese lugar que deban ser administrados. Es decir, él no solo se fue, no solo dejó obligaciones, ¿verdad? También dejó bienes en ese lugar. Entonces ahí el objeto de la declaración de ausencia no es que le nombren un defensor judicial para que responda a una demanda, sino es, aquí lo que se nombra es un guardador de bienes. En el primer caso se nombra un defensor judicial, ¿verdad? Aquí se nombra un guardador de bienes. ¿Cuál va a ser su función? Como su nombre lo dice, la guarda y la administración de los bienes del ausente. Y a la vez, si se le está nombrando como administrador y guardador de bienes, además de administrar y guardar sus bienes, también asume de forma general la representación legal de la persona ausente, tanto dentro de un juicio como fuera de él. Prácticamente el guardador de bienes tiene todas las funciones de defensor judicial que hablamos anteriormente y además también tiene a su cargo la administración de los bienes del ausente. Es decir, no puedo pedir solo la administración de los bienes, ¿verdad? Inmerso, implícito en la administración y guarda de los bienes va la representación legal del ausente, tanto dentro de un juicio, que sería el cargo de defensor judicial, como fuera del juicio. Esa sería la finalidad de nombrar un guardador de bienes. O sea, sí, solo sí, el ausente dejó bienes en el lugar de su domicilio, bienes en la República, que deban ser administrados. Normalmente, pues, quienes piden la administración y guarda de los bienes son los familiares. Pero puede que también sea una persona distinta, que no sea pariente. También la puede pedir, ya que si ven, el artículo 47, que es el fundamento de este segundo caso, indica declaración de ausencia para guarda y administración de bienes del ausente. Y aquí está el caso de procedencia. Cuando el ausente tenga bienes, e indica cualquier persona capaz, no le está limitando a parientes, no le está limitando a abogados. Cualquier persona capaz, se está refiriendo a la capacidad de ejercicio civil o legal, ¿verdad? La que tienen las personas mayores de 18 años. O, ahí menciona Ministerio Público, pero ya vimos el fundamento, el decreto 25-97 del Congreso de la República. Aplicándolo cada vez que en el Código Civil leamos Ministerio Público, entendemos que se refiere a la Procuraduría General de la Nación. Salvo que fuera un artículo del Código Civil que fue reformado después del año 94, entonces ahí sí como lo diga, lo entendemos. Si dice Ministerio Público, entenderíamos Ministerio Público, ¿verdad? Pero fuera de esos casos, aquí si leemos Ministerio Público, entendemos PGN. Entonces lo puede pedir cualquier persona capaz o la PGN, con el objeto de que se nombre un guardador de bienes. El guardador de bienes, entonces, como el nombre lo indica, tiene a su cargo guarda y administración de bienes y además asume la representación legal del ausente. Es decir, es defensor judicial y a la vez tiene la administración y guarda de sus bienes, aun y cuando no se vaya a promover ninguna demanda en contra del ausente, ni este guardador vaya a promover ninguna demanda en favor del ausente. Él tiene la representación dentro y fuera de juicio. Él es defensor judicial y a la vez es administrador de los bienes del ausente. Es decir, vamos a pedir el trámite es exactamente el mismo. Lo que vamos a pedir depende de cuál es la finalidad de la declaración de ausencia.
Si es para demandar, lo va a hacer para la defensa en juicio. Si tiene bienes y es para administrar sus bienes, vamos a pedir que se nombre un guardador de bienes. El artículo 53 también nos menciona en qué casos termina el cargo de guardador. Son parecidos. Cuando se apersona el ausente por sí mismo, o bien este nombró un mandatario o apoderado y este llega en representación del ausente. Cuando se extinguen los bienes o dejan de pertenecer al ausente. Cuando fallezca el guardador. O bien cuando se da la administración a las personas que indica el artículo 55, que son a los parientes. Esto solo aplicaría en el caso de que la administración y guarda de los bienes del ausente los pidió una persona que no es pariente y este tiene a su cargo la administración. Entonces ahora los parientes pueden pedir la administración de esos bienes. Entonces ya este administrador debe entregarlos, ¿verdad? Lo normal es que de una vez cuando se pide la ausencia son parientes y de una vez a los que se nombran guardadores de bienes son los parientes y ahí no se daría este caso, ¿verdad? Solo se daría en el caso de que primero se nombre a alguien que no es pariente y después los parientes pidan la administración y guarda de esos bienes. Bien. Esos serían entonces los dos casos o motivos por los que se puede declarar ausente a una persona. No sé si estamos ahí, compañeros, o hay alguna duda respecto a estos dos casos de procedencia. Otro artículo importante pueden ubicarlo en el número 58. Si vemos ese artículo 58 nos indica que los guardadores de bienes tienen la obligación de rendir cuentas. Esta obligación siempre la tienen todas las personas que administran bienes ajenos. Un caso, entonces, específico sería un guardador de bienes. ¿Por qué? Porque este va a tener bajo su administración bienes del ausente, ¿verdad? Bienes de otra persona. Entonces, tiene obligación de rendir cuentas. Sobre todo, ¿en qué casos? Cuando no fue un pariente y después los parientes piden la administración, el guardador tiene que rendir cuentas del tiempo que duró su administración. Otro ejemplo de personas que administran bienes ajenos incluso son los padres con respecto a bienes de sus hijos menores de edad, ya que la patria potestad, como vamos a ver más adelante, comprende la representación legal de los hijos menores de edad y la administración de sus bienes. Es decir, si los hijos menores de edad tienen bienes, quienes lo administran son sus padres. Pero luego los hijos, cuando tengan 18 años, incluso pueden pedirle a sus padres que les rindan cuentas de la administración de sus bienes. En general, todas las personas que administran bienes ajenos tienen la obligación de rendir cuentas. Un ejemplo sería el caso del guardador de bienes, porque él solo administra los bienes de otra persona que se encuentra ausente. E incluso si se apersonare el ausente por sí mismo o a través de un mandatario, ahí finaliza el cargo de guardador, como vimos en el artículo 53, y este también debe rendirle cuentas a esa persona ausente. ¿Alguien quería preguntar algo, compañeros? Bien, ahí alguien escribió, dice, si fuese un terreno y está a nombre de alguno de los padres. Sí,
Tal vez si pudiera explicar mejor, porque si está en nombre de los padres y son mayores de edad, ahí sí que no son bienes propios de ellos, ¿verdad? No, no habría ningún problema. Yo me refería a bienes que sean de los hijos menores, estén a nombre de los hijos menores. Ahí sí que quien los administra son los padres, pero si están a nombre de los padres, ellos tienen la libre disposición, ¿verdad? Uno administra sus bienes propios, no podría rendirse cuentas uno mismo, ¿verdad? Ahí sí no. Buenas tardes, licenciado. Yo Diga, hice la pregunta. sí, dígame, Rocibel. Pero en caso de que fuera menor, permítame. Si en caso de que, por ejemplo, el abuelo le heredó esto, un terreno a un nieto, Así es. pero que como el terreno por cuestiones no pudo salir a nombre del menor, entonces salió a nombre de alguno de los padres. Entonces, ¿cómo sería eso? Legalmente no es del menor, ¿verdad? Si lo colocaron a nombre de los padres, es de los padres, ¿verdad? No es del menor, sí. La propiedad es a nombre de quien está inscrito el bien, ¿verdad? Entonces, si lo inscribieron a nombre de los padres, entonces no es propiedad de los hijos menores, ¿verdad? Sino de los padres. Ahí sí no habría mayor cosa que hacer, ¿verdad? Gracias, Lick. La administración sería, ¿verdad? Como ustedes dicen, vino el abuelo y le donó los bienes inmuebles a los nietos menores. Ahora quien tiene a su cargo la administración de esos bienes inmuebles de los menores de edad son los padres del menor, ¿verdad? Porque la patria potestad conlleva la administración de los bienes de los hijos menores de edad. Yo se los decía de manera de ejemplo, ¿verdad? Que lo mismo sucede con el guardador de bienes. Él administra bienes de otra persona que se encuentra ausente. Y por ello también tiene obligación de rendir cuentas, como tiene toda persona que administra bienes ajenos. Siempre y cuando esa administración sea por disposición de la ley, como en estos dos casos que mencionábamos como ejemplos. Vamos a ver el otro tema que también está muy relacionado, que es la muerte presunta. La doctrina nos dice que la presunción es porque aún no se ha encontrado el cadáver del ausente. Recordemos, son esos casos en que se ignora, la persona no se encuentra en el lugar de su domicilio y se ignora su paradero, ¿verdad? Hay ciertos casos en que después de la ausencia o por otros motivos que establece la ley, puede declararse la muerte presunta. Acá tenemos una definición, nos indica que la muerte presunta consiste en aquella resolución judicial. Ahí tenemos otro elemento muy importante. Solo puede declararse la muerte presunta de una persona mediante resolución judicial. Solo un juez, a través de una resolución, puede declarar la muerte presunta de una persona. Ahí les estoy compartiendo, compañeros, el link para que se inicien a anotar en la asistencia. Nos indica acá que esa resolución judicial que declare la muerte presunta de una persona puede ser tras una prolongada ausencia y sin tener noticias de ella. Es decir, una de las causas por las que puede declararse la muerte presunta es tras una prolongada ausencia. Es decir, primero se le declaró ausente, pasó el tiempo que la ley establece y ahora ya se le puede declarar la muerte presunta. Pero también hay otros motivos que se encuentran en la ley. Todos los motivos para declarar la muerte presunta los encontramos en el artículo 63 y en el 64. En el artículo 63 tenemos un caso.
Nos indica transcurridos 5 años desde que se decretó la administración por los parientes. Es decir, desde que se declaró la ausencia de una persona y se nombró como guardador de bienes a sus parientes. O a veces puede intervenir un pasito más, ¿verdad? Se declaró ausente una persona, se nombró guardador a otra persona que no es pariente y después los parientes piden la administración a ese guardador, ¿verdad? Pero nos dice aquí 5 años. Básicamente es 5 años. Esto se ha interpretado como 5 años a partir de que se declaró ausente a una persona y se le nombró un guardador de bienes. Normalmente la necesidad de declarar la muerte presunta va ligada a la existencia de bienes. Por eso es que no aplicaría si la ausencia en su momento se pidió para que le nombraran defensor judicial, eso era para que respondiera dentro de un juicio o proceso, ¿verdad? Y al finalizar ese juicio o proceso termina el cargo de defensor judicial. Y ya no tendría sentido que 5 años después lo declaremos la muerte presunta, no tendría ningún efecto, ¿verdad? Normalmente se da cuando el ausente tiene bienes y la declaración de ausencia fue para que se le nombrara guardador de bienes. Entonces, en esos casos, transcurridos 5 años de que se declaró la ausencia, ya se puede declarar la muerte presunta. Es otro proceso que hay que iniciar ante un juez, ¿verdad? Y el juez, si lo resuelve con lugar, declara la muerte presunta. Y esa muerte presunta, pues, se inscribe en el registro civil de las personas. Es como que la persona esté fallecida, pero se le llama muerte presunta porque no se ha encontrado el cadáver del ausente. Entonces, ¿cuál sería el efecto de esta muerte presunta? Que ahora ya pueden venir los parientes e iniciar un proceso sucesorio para que los bienes ya no sean del ausente bajo la administración de sus parientes o guardadores de bienes, sino que ahora a través del proceso sucesorio se dé la sucesión hereditaria. ¿Qué es la sucesión hereditaria? Es la transmisión de bienes de una persona fallecida, o en este caso de una persona a quien se declaró la muerte presunta, a sus herederos, ¿verdad? Pero ya son transferidos en propiedad. Esa sería la finalidad de la muerte presunta, ¿verdad? Primero lo declaro ausente para que me nombren como guardador de sus bienes y administrador de los mismos. 5 años después, declaro la muerte presunta. Y una vez declarada la muerte presunta, ya puedo iniciar el proceso sucesorio para que esos bienes se transmita la propiedad, en este caso del presunto muerto, hacia sus herederos, que tendrían que ser parientes, ¿verdad? O si él dejó testamento antes de ausentarse, a sus herederos que nombró en el testamento, que podrían ser parientes o no parientes. Esa sería la finalidad de la muerte presunta. Entonces, un caso sería 5 años después que se declaró la ausencia. Pero no es el único caso de procedencia de la muerte presunta. En el artículo 64 tenemos otros casos. Por ejemplo, nos menciona que estos casos del artículo 64 no tienen nada que ver con la ausencia. Aquí se declara muerte presunta sin que previamente haya existido ausencia, ¿verdad? El primer caso nos dice si alguien desaparece durante una guerra donde haya sido parte, o si hubiera encontrado en la zona de operaciones, si ya transcurrió 1 año que terminó la guerra y este no aparece. Entonces, con solo 1 año de que terminó la guerra, se le puede declarar la muerte presunta. El inciso B del artículo 64, quienes se hubieran encontrado a bordo de un buque náufrago o en un avión cuando haya ocurrido un accidente
un año después de que se hundió el barco o que fue el accidente de aviación. Sin tener noticias de él, se puede declarar la muerte presunta. ¿Por qué? Porque acuérdense que en esos casos normalmente no se encuentran los cuerpos, ¿verdad? Por eso va a ser una muerte presunta. Y en el inciso C nos dice, de la persona cuyo cadáver no haya sido encontrado y hubiera desaparecido a causa de una explosión, un incendio, un terremoto, un derrumbe, una inundación u otro siniestro. Si ven, aquí no menciona plazo. En los primeros dos incisos nos menciona un año. Aquí no menciona, por lo que se entiende que podría ser inmediato, ¿verdad? Ya que no apareció un tiempo prudencial, ¿verdad? Pero aquí no tenemos que esperar el año. Podría declararse antes, ¿verdad? Ya que no limita en cuestión de tiempo, en ese caso específico, el artículo 64, esperar un año para poder pedir la muerte presunta. Pero como yo les indicaba, normalmente, casi en todos los casos, las personas van a estar interesadas en declarar las muertes presuntas de estas personas que estén comprendidas en los casos del artículo 63 y 64, normalmente porque estos tienen bienes. Y las personas que los van a promover son aquellas personas que tienen derecho a heredar esos bienes. Entonces van a declarar la muerte presunta para que una vez declarada e inscrita puedan iniciar el proceso sucesorio para que se transmitan esos bienes, ¿verdad? De esa persona hacia sus herederos en propiedad. Esa sería la finalidad de la muerte presunta. Cuando es por motivo de ausencia, entonces, tomemos en cuenta. Primero declaro la ausencia para que nombren guardador de bienes. 5 años después, en un proceso distinto, se pide la muerte presunta, ¿verdad? Una vez declarada la muerte presunta, en otro proceso distinto ya hacemos el proceso sucesorio, ¿verdad? Serían como que 3 procesos totalmente diferentes. Ahora, si son de los casos del artículo 64, sería un proceso para muerte presunta y después un proceso sucesorio, ¿verdad? Ya solo serían 2, porque los casos del artículo 64 no tienen nada que ver con la ausencia, ¿verdad? Entonces, muy importante esto, ¿verdad? Tomar en cuenta cuáles son los motivos para declarar la ausencia y cuál es la relación con la muerte presunta. Vamos a ver acá algo que preguntan. Bien, ese caso pues que menciona ahí el compañero pues no tendría relación con este, ¿verdad? Ahí sí que la inscribieron por error. Ahí sí que lo que procedía es que esta persona ahora pues inicia un proceso que se llama cancelación de partida de defunción, ¿verdad? Para que ahora un juez ordene que se cancele esa partida de defunción porque ya no estaba muerta, ¿verdad? El caso que pregunta ahí el compañero en el chat, ¿verdad? No tendría relación con el trámite de la muerte presunta, ¿verdad? Ahora, muy importante estos casos, ¿verdad? Y tomar en cuenta que un proceso totalmente distinto al de la ausencia sería el de la muerte presunta, ¿verdad? Yo, pues, por comentarles aquí un caso, ¿verdad? Ya que, pues, estamos en una clase académica y podemos comentar ahí algunos casos. Ya en la parte procesal, ¿verdad? Cuando ya se está llevando a cabo el trámite, aunque aquí, pues básicamente estamos viendo lo sustantivo. Cuando se lleva el trámite, un requisito es que tenemos que decir cuál es el motivo por el cual estamos pidiendo la declaración de ausencia a una persona. Ese requisito ya lo van a cumplir ustedes en sus memoriales, cuando sean ya más adelante abogados y notarios, porque se van a recordar que en su ley solo hay 2, ¿verdad? Por eso les dije ahí, subrayenlos o resalten.
Entonces, cuando ustedes en su memorial cumplan el requisito de indicar el motivo por el cual se pide la declaración de ausencia, van a decir, o es para la defensa del juicio, o es para la administración y guarda de bienes. O sea, o pedimos que le nombren defensor judicial, o pedimos que le nombren guardador de bienes. No hay otro motivo, ¿verdad? Yo, pues por el trabajo que tengo actualmente, yo tengo que emitir un dictamen en todos estos procesos. Entonces, todos los procesos de ausencia, por ejemplo, que se tramitan aquí en Petén, los remiten aquí a la institución donde yo trabajo antes de resolverlo los jueces. Y yo tengo que emitir un dictamen, ¿verdad? Donde digo por qué debe declararse con lugar o por qué debe declararse sin lugar, ¿verdad? Es como una recomendación. Entonces revisé uno hace poco que ahí sí que el profesional que lo estaba promoviendo decía que el motivo por el cual solicitaba la declaración de ausencia era para declarar la muerte presunta. De acuerdo a lo que explicamos, eso es totalmente incorrecto, ¿verdad? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Primero tendríamos que pedir la declaración de ausencia para administración y guarda de sus bienes y hasta ahí, ¿verdad? 5 años después es que ya tenía que iniciar el otro proceso para pedir la declaración de muerte presunta, ¿verdad? Por eso les decía, no confundamos, ¿verdad? Esas dos figuras son dos cosas diferentes y que igual también tomen en cuenta lo que les decía del artículo 63 y 64. La muerte presunta no solo procede cuando previamente hay una ausencia, porque como vimos en los casos del 64, hay nada que ver la ausencia, ¿verdad? Fueron otros motivos por los que va a proceder la declaración de muerte presunta. Algo bien importante acá es que aun y cuando se haya declarado la muerte presunta, si esa persona aparece, ¿verdad? Por sí misma o a través de un mandatario, prácticamente los bienes tienen que volver a su poder. Y a esto se refiere el artículo 75, que es muy importante porque indica si el ausente o presunto muerto, es decir, la persona que se declaró ausente ya tiene un guardador de bienes, o bien incluso si ya se declaró la muerte presunta, se refiere a los dos casos, aparece o se prueba su existencia, aún después de la posesión definitiva de los bienes por sus herederos, recobrará sus bienes en el estado en que estos se encuentran. Entonces, todos los bienes le deben ser entregados. Si algunos se vendieron, les tienen que devolver el precio de los vendidos, así como el valor que provenga del empleo que se haya hecho de ese precio. Entonces, deben de restituírsele sus bienes si éste aparece vivo, aun y cuando se le haya declarado ausente o aun y cuando se haya declarado la muerte presunta. Esto con relación a sus bienes. Ahora el artículo 77 se refiere a otro caso. El matrimonio del cónyuge. Es decir, si la persona estaba casada y se le declaró la muerte presunta, desde el momento en que se inscribe la muerte presunta en el registro civil de las personas, su cónyuge, la persona con la que estaba casada, queda en libertad de estado, se llama. Eso quiere decir, la libertad de estado es que ahora ya no es casada, ¿verdad? Ahora es soltera, queda en libertad de estado para contraer un nuevo matrimonio. Entonces, si esa persona contrajo un nuevo matrimonio y después aparece su cónyuge presuntamente muerto, el artículo 77 prevé esa situación. Dice que el nuevo matrimonio va a ser totalmente válido, aunque el ausente esté vivo y aparezca. Salvo nos dice que uno de los cónyuges, uno o alguno de ellos, supiera que el ausente
sí estaba vivo y aún así se casó. En ese caso nos dice que la acción de nulidad corresponde al ausente o persona que fue declarado presuntamente muerto, o bien al cónyuge que desconocía que ese cónyuge sí estaba vivo, ¿verdad? Y no muerto. Es decir, cualquiera de ellos puede pedir la nulidad de ese matrimonio. Pero si ninguno de los dos cónyuges sabía que ese persona ausente o declarada su muerte presunta sí estaba vivo, si no lo sabían y se casaron, ese matrimonio subsiste, ¿verdad? Y no puede ni siquiera pedirse su nulidad. La nulidad solo procedería si uno de los cónyuges conocía la situación, si uno o los dos conocía la situación de que ese ausente o presunto muerto sí estaba vivo. En ese caso, ¿verdad? Si los dos sabían esa situación, quien puede demandar la nulidad de ese matrimonio sería el presunto ausente o el presunto muerto, ¿verdad? Ahora, si era uno de los cónyuges que sabía y uno no, quien puede demandar la nulidad es el que no sabía, el cónyuge que no sabía esa situación, y el presunto ausente o presunto muerto, ¿verdad? Pero si ninguno de los dos cónyuges lo sabía, no puede pedirse esa nulidad y ese matrimonio subsiste, ¿verdad? Bien. Ahí preguntaba alguien, bueno, si hubo ganancias, bueno, también, ¿verdad? Porque por eso es que dice el artículo 75 que se le debe devolver el precio de los vendidos y el precio que provenga del empleo que se ha hecho de ese precio. Es decir, si se invirtió las ganancias o si se compró otros bienes, esos otros bienes que se compró con el producto de la venta del ausente, ¿verdad? Todo ello pues debe volver a ese presunto ausente o presunto muerto en caso de que éste aparezca. Bien. Vamos a ver el siguiente tema. Creo que todavía tenemos unos minutos. Tenemos el caso del patrimonio. Ahora sí, ya volvemos a los atributos de la personalidad. Si se recuerdan, ya vimos la capacidad, el nombre, el estado civil, el domicilio, y ahora sería el quinto, que es el patrimonio. Por eso nos dice aquí la definición, que es un atributo de la personalidad. O sea, todas las personas tenemos un patrimonio. ¿En qué consiste? En el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que posee toda persona, los cuales son apreciables en dinero. Todos tenemos entonces todos tenemos un patrimonio, ¿verdad? Aunque sea, tal vez no tenemos bienes o no tenemos derechos, pero obligaciones sí tenemos, ¿verdad? Por eso es que no hay persona sin un patrimonio, ¿verdad? Pero en términos generales, eso debemos entender por patrimonio. Conjunto de bienes, derechos y obligaciones que posee toda persona y que son apreciables en dinero. Para el caso del patrimonio, acá solo vamos a ver la definición, porque los artículos relacionados con el patrimonio, por ejemplo, en el caso de los bienes que integran el patrimonio, los bienes, ¿se recuerdan en qué libro está regulado del Código Civil? ¿Alguien se recuerda? En el libro segundo, Gracias. El libro segundo se llama de los bienes, ¿verdad? La propiedad y demás derechos reales. Ahí también están regulados los bienes y los derechos reales, como lo es la propiedad, ¿verdad? También se encuentran regulados las obligaciones. ¿Se recuerdan en qué libro están reguladas las obligaciones? En el libro quinto, Gracias. El libro quinto regula las obligaciones, ¿verdad? Y contratos.
Entonces, Artículo 451 del Código Civil. así es. Entonces, en el libro segundo y libro quinto, básicamente, ahí están todos los artículos relacionados con el patrimonio, ¿verdad? Con bienes, derechos y obligaciones. Por eso es que acá, y eso lo van a ver entonces en Derecho Civil 2 y Derecho Civil 3 y 4, ¿verdad? Por eso es que aquí en Civil 1, por lo menos, lo mínimo es que se aprendan ese concepto de patrimonio, porque les va a servir mucho de ahora en adelante, ¿verdad? Y está sencillo ese concepto, ¿verdad? Conjunto de bienes, derechos y obligaciones que posee toda persona, que son Lick. apreciables en dinero. Diga, Lick, me voy a salir un ratito y voy a volver a entrar porque no miro la pantalla. ¿está bien? Bien. Entonces, este es el otro atributo de la personalidad. Como les decía, su regulación legal está en los subsiguientes libros. Por eso no la vamos a ver acá. Pero como mínimo tengan presente eso, que es un atributo de la personalidad y su concepto básico. Bienes, derechos y obligaciones. Que tiene toda persona. Por ejemplo, cuando estudien el libro 3 más adelante, se van a acordar de mí o de esta clase, o del concepto de patrimonio por lo menos, porque cuando vean la sucesión hereditaria les van a decir, por ejemplo, es la transmisión de bienes, derechos y obligaciones del causante a sus herederos, ¿verdad? Eso es la sucesión hereditaria, ¿verdad? La transmisión del patrimonio de una persona fallecida a sus herederos, ¿verdad? Que él designó en su testamento, y si no hizo testamento, los herederos que la ley llame. Entonces, este concepto de patrimonio, apréndanselo bien ahorita porque les va a servir para entender muchos otros artículos que están adelante del Código Civil y de muchas otras leyes. Por último, el último de los atributos de la personalidad es la nacionalidad. También acá tenemos un concepto que nos indica que es el vínculo jurídico y político para algunos autores que une a una persona con un Estado. Entonces, ese es otro concepto básico que debemos tomar en cuenta. Para el caso de nacionalidad, si se recuerdan, hay unos artículos constitucionales muy importantes, que es el artículo 144 y 145. Ahí nos habla de la nacionalidad y de las clases de nacionalidad, ¿verdad? Ahí nos habla de los guatemaltecos de origen, de los guatemaltecos naturalizados. Entonces, esos artículos 144, 145 y 146 de la Constitución que se refieren a la nacionalidad son desarrollados por una ley ordinaria, que es la Ley de Nacionalidad. Y ahí regula todo lo relativo a esta, ¿verdad? También un concepto básico que ustedes deben saber desde ya, un vínculo jurídico y político que une a una persona con un Estado. La mayoría de autores indican que la nacionalidad es un atributo de la persona, porque toda persona debe tenerla. Hay algunos autores que no la incluyen como un atributo, puesto que hay situaciones en que hay personas que no tienen nacionalidad por uno u otros motivos, en que no la pueden obtener, que se les conoce como apátridas, pero son casos muy excepcionales, ¿verdad? En general, la mayoría de autores coinciden en que toda persona debe tener o tiene una nacionalidad y por eso la incluyen como un atributo de la misma. Bien, con esto, compañeros, finalizamos entonces el tema que estábamos viendo, que es el tema de las personas en el título 1. En la siguiente clase, pues solo vamos a ver un repaso de ese título 1 que vimos y algunos artículos relacionados con las personas jurídicas que nos hace falta ver. Y ya pues hecho ese repaso, pues ya vamos a hacer otro examen corto ya de estas últimas sesiones. Por ahorita pues tenemos unos minutos
para que si tienen algunas otras dudas puedan pues activar su micrófono y con gusto acá tratamos de apoyarles en la resolución de las dudas. Bien, sí, si no existieran dudas o preguntas, compañeros, y pues ya se anotaron, ya registraron su asistencia, ahí quedaríamos por el día de hoy. Yo les deseo una buena noche. Podrían, ahora si tienen dudas, pues todavía tenemos tiempo para que puedan plantearlas, compañeros. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. Que descanse. Gracias, Lick. Feliz noche.